¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo en esta nueva emisión de Catalejo. Es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos bajo el análisis y la investigación de académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. En esta emisión hablaremos de la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Hay avances en este tema. ¿Qué se ha hecho en Jalisco para combatir la corrupción? De ello hablaremos y nos acompañan en este espacio la maestra Miriam Tello Rivera, integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCH. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. También está el maestro Luis Octavio Cotero Bernal, director del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCH. Maestro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario, el agradecido soy yo. Y el doctor Alfonso Partida Caballero, también integrante de este Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCH. Y la primera pregunta, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y la primera pregunta para ustedes y quien quiera empezar, maestra, si quiere comenzar, ¿qué ha hecho la Fiscalía Estatal? ¿Hay avances en este tema? ¿Es eficiente el trabajo de la Fiscalía Estatal Anticorrupción? ¿Qué es lo que ha hecho? Porque esta Fiscalía funciona desde la administración anterior y pareciera que han sido pues pocos los avances que tiene esta Fiscalía con relación al combate a la corrupción, ¿no? Sí, bueno, de acuerdo a la información que se ha generado en el propio observatorio, hemos podido detectar que existen en la actualidad más de 2,000 carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción. De esas tenemos el antecedente que solamente han sido judicializadas 14. Esto nos da muestra de que no se ha tenido los resultados esperados en esos temas. Si a eso le sumas la falta de transparencia en la forma de resolver y de cómo se están enviando esas judicializaciones en el nuevo modelo de justicia, pues también distan mucho de la realidad que espera el ciudadano. Bueno, 200 carpetas de investigación, 14 apenas judicializadas, ¿menciona? No, 2,000 para 14, obviamente refleja un rezago importante. ¿Ha habido algún informe relacionado por qué tan pocas carpetas han sido judiciadas, maestro? Porque este fue uno de los primeros análisis y estudios que realizó el Observatorio sobre Seguridad y Justicia, que, ¿no? Según la información que hemos recibido, pareciera que se atribuye a la falta de recursos humanos y algún manejo. A mí me parece que hay manos negras ahí manipulando la misma institución. Yo conozco al fiscal anticorrupción. Sé que es un hombre honesto, que es un hombre capaz, conoce el derecho, sabe lo que está haciendo y de acuerdo a los resultados tan pírricos, tan pobres, creo que no le están dejando hacer su trabajo, no tiene las manos libres para hacer lo que las circunstancias exigen, porque es inaudito. ¿Cuántos compañeros tendrá ahí con él haciendo la función de Ministerio Público ante una cantidad de ese tamaño? Porque además se debe hacer una investigación exhaustiva en cada una de las carpetas, no nomás es saber qué le inventan y a ver quién quiere informar o no. Hay que ir, tiene investigadores, la gente suficiente para hacer el trabajo. En esa proporción de trabajo y la cantidad de gente y la cantidad de recursos que se les han aportado, me parece que son totalmente insuficientes y además con situaciones muy tendenciosas a mi juicio que se están, como otras cosas en el ámbito de la justicia, ¿no? El manejo en el desempeño de las autoridades, no se ve una claridad en cada institución. Vemos el Poder Judicial hoy también tan manipulado de una manera incongruente, injusta, ilegal, indebida, inmoral, sobre todo, y así me parece que a Gerardo le está afectando mucho en su imagen, en su capacidad, en su forma de ser, el que dar estos resultados tan pobres a la sociedad que tanto le cuestan y que los números hablan más que otra cosa. Así es, Gerardo de la Cruz es el fiscal estatal anticorrupción. Doctor Alfonso Partida, 2,000 carpetas de investigación, pero una pregunta sería, ¿todas son susceptibles de judicializarse o algunas denuncias que se han presentado ante la Fiscalía pues no tienen razón de ser o no tienen un sustento legal o jurídico para que se pueda judicializar? Sí, en este caso solamente han sobreseído 3. ¿Qué quiere decir sobreseído? Dejar sin efecto porque no hay datos, porque no, o simple y sencillamente presentaron mal las carpetas, etcétera.
Pero debe de existir un gran número, aproximadamente el 60% son susceptibles de judicializarse. El problema es que van a pasos muy lentos. Hablar de 14 carpetas judicializadas, pues es muy poco. Estamos hablando de menos del 1%. Y si vemos el número de sentencias, pues es cero. O sea, la eficacia se mide que un delito se cometa, que se procese, que el juez dicte la sentencia, que se pague, que se castigue y que exista un resultado. En este caso, pues son a medias, quedan a medias, y recordemos que uno de los puntos importantes de esta fiscalía era la recuperación de activos. En otros países la recuperación de activos es el punto neurálgico, porque tú dices, bueno, para mí, ¿de qué me sirve que un funcionario esté en la cárcel, no? Si se robó 100 millones de pesos o desvió 50 millones de pesos, lo importante es esa recuperación de activos. Tenemos el ejemplo del director de Petrobras en Brasil, que tuvo que regresar 200 millones de dólares y lo dejaron libre. Con 30 años, el acuerdo fue ese, con 30 años para que no pudiera ocupar cargo alguno. Inhabilitado. Inhabilitado totalmente de la vida pública. Eso es la parte importante. No nos interesa a los ciudadanos la judicialización per se, sino nos interesa que haya estas sentencias, que tenga eficacia, que se recuperen esos recursos, ¿no? Porque luego de repente también esta fiscalía se ha prestado para poner a disposición al eslabón más débil, ¿no? Como en el caso de los secretarios de desarrollo y que están ahí a disposición por una cantidad irrisoria. Son 14 millones de pesos cuando tenemos el caso de Ipejal, que son más de 1.500 millones de pesos, que tenemos el caso de lo que viene a ser en la parte de la costa, Chalacatepec, que son cerca de 100 millones de dólares. El caso de las medicinas, que también anda por cerca de los 100 millones de pesos, etcétera, y nos vienen a consignar a una secretaria por 200,000 pesos, por ejemplo, ¿no? También eso, creo que hay mucha simulación en cuanto a esto, ¿no? Yo creo que se tiene que ir a fondo, porque no es una sola institución. Aquí están en el sistema estatal anticorrupción, tiene una secretaría ejecutiva, tiene la auditoría superior, está presente, está la propia fiscalía, la Contraloría, está el Consejo de la Judicatura, está el Tribunal de Justicia Administrativa, que no sabemos cuál es su función, o cuando menos no han demostrado que tienen función alguna en esto del sistema anticorrupción, y por supuesto transparencia, ¿no? Esto hace un sistema que como tal no ha funcionado, y sobre todo, ¿cómo es posible que el Ejecutivo hace 10 días haya dicho, perdón, se me olvidó depositarles dinero a la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Y también el silencio que guarda el fiscal, que a veces... No se supone que es un organismo independiente, autónomo, no tendría por qué el Ejecutivo estarle depositando, él debe ejercer su propio presupuesto, ¿no? Esas son las incoherencias del Permítanos, sistema. doctor, vamos a hacer una pausa breve y regresamos con este tema. La Fiscalía Estatal Anticorrupción, avances, hay lucha real en la corrupción que se ha registrado en el estado de Jalisco. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, una coproducción de Canal 44 y el CUCH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En este tema del presupuesto nos quedamos que por ser un organismo independiente, autónomo, la Fiscalía Estatal Anticorrupción no debe recibir desde el inicio del año la totalidad de los recursos, o por qué tienen que estarlo dando en cómodas mensualidades, como decía el doctor Alfonso Partida, maestra. ¿Qué pasa aquí?
Es Así el debería deber ser, ¿no? Obviamente, porque estás hablando de que justamente el tener la autonomía en el recurso te permite también tener la autonomía al momento de resolver y de investigar. ¿Sí? Una fiscalía que no tiene esa autonomía económica, ¿qué alcance va a tener entonces en temas de investigación? Y es que parece sencillo el trabajo de una actividad de investigación y no lo es altamente técnica. Y en esa precisión técnica en las investigaciones encontramos también faltas de estrategia. De la propia fiscalía. Por supuesto, porque si tú careces de estrategia, careces de presupuesto, careces de método, ¿cómo vas a obtener resultados? Es decir, no estás haciendo de manera integral para lo que fuiste creado, que es justamente eso, tener esa autonomía a través de un presupuesto que te permita realizar investigaciones a profundidad de manera autónoma. ¿No debería también la propia Fiscalía presentar anualmente un plan de trabajo en qué enfocarse de manera prioritaria? ¿Cuáles son los casos que realmente vale la pena indagar en forma prioritaria? Eso debería ser, ¿no? Es el ideal, obviamente, porque... Y no lo ha hecho. Pues no lo tenemos. Estamos haciendo peticiones a través de transparencia para la obtención de la información. Si eso fuera lo suficientemente transparente, lo tendríamos a la mano todos los ciudadanos. Y no estamos esperando el hecho de que te digan lo que hay en la entraña de la carpeta de investigación porque entendemos que tiene sigilo, secreto. Sí, por supuesto. Sin embargo, si pudiéramos hablar de cuáles son esas estrategias, esa planeación que debieran de tener para poder tener avances favorables que ayuden y abonen a la credibilidad de la ciudadanía. Sí, y sobre todo dar quizá lo que se menciona como versiones públicas, no tanto datos precisos que tienen que ver con la indagatoria, que eso está prohibido, pero sí versiones públicas de las investigaciones que están en proceso o susceptibles de realizarse, ¿no? Y eso provoca acercamiento con el ciudadano, ¿sí? Al hablar de una fiscalía anticorrupción, habla de transparentar justamente. Y el ciudadano es lo que quiere información, quiere saber qué están haciendo las autoridades, y más en temas como ese. No se diga en seguridad y en otros temas, ¿no? Claro. Por supuesto, maestro Luis Octavio Cotero Bernal, una fiscalía anticorrupción que quizá esté trabajando en la opacidad. A mí hasta el nombre no me agrada, ¿no? Porque es anticorrupción o contra la corrupción. O sea, el anti es que va a evitarlo. Y esta es para combatir lo que el ilícito que ya se cometió. Pero bien, esta es la brillantez de los diputados que hemos tenido durante varias legislaturas, que hoy no cantan mal las rancheras, ¿no? Aquí esta institución que fue pensada, yo deduzco, que para castigar, sancionar, perseguir a aquellos que hicieron uso indebido del cargo que se les encomendó para servir a la sociedad, que en mi caso es lo único que yo le agradezco a Jorge Aristóteles, que me diera la oportunidad un día de servirle a Jalisco, una institución tan valiosa, tan importante hoy por hoy para la Procuración y la Administración de Justicia, que tanto para Aristóteles como para la actual administración no les interesa, se escatiman los recursos, cuando creo que antes que cualquier calle, cualquier carretera y cualquier cosa, primeramente hay que combatir la impunidad, ¿sí? Que ese es otro tema y que no se ve, y que pues también ahí la Fiscalía Anticorrupción debería de estar viendo qué está pasando, por qué se propicia tanta corrupción, que pasa todo lo habido y por haber, y pues no hay responsables, ¿sí? Es penoso tener este grado, por ejemplo, somos el lugar número 1 en el dengue, en la enfermedad, no hay un responsable de salud. Claro que la hay, y la ha habido siempre, y no pasa nada. Bueno, el responsable es el cambio climático, ¿no? Pues sí, hombre, qué tonto soy, pero bueno, no había advertido eso, ¿verdad? Yo creo que el resto de la gente no lo habíamos advertido, que es el cambio climático el culpable y el responsable de toda esta situación, que mi familia, como la de todos, creo que más de algún familiar cercano, lejano, pero todos hemos estado sufriendo esas consecuencias de insalubridad, y que pues ya es hora que también aquí, a ver, ¿por qué no se hizo esto? Y debe de haber una conducta indebida que esta institución de anticorrupción ya debería estar verificando.
Cuando menos si no hubo omisión, ¿no? Claro, Negligencia por desde parte de la luego, autoridad. y desde luego que la hubo y está a la vista, eso, y yo creo que aquí también el fiscal, desde luego que le sobran temas que atender, ¿no? Y le falta personal. Pero este es uno prioritario porque la gente está padeciendo esta situación de dengue. Así es, que aquí desafortunadamente, insisto, todo puede suceder y pues hay otras cosas triviales que atender mejor que estas cosas que a nosotros nos atañen, nos duelen, nos lastima en todos los sentidos, y pues es lamentable, y nosotros queremos en esta institución que se ha creado el observatorio aportar lo mejor que se pueda y estarle señalando y exigiéndole a la autoridad. No es un afán crítico destructivo, es con el propósito de que cada quien haga lo que le corresponde y que sepan que lo estamos viendo. Sí, porque aparte los datos que aporta el observatorio son con base a cifras oficiales que aporta la propia autoridad. Debidamente, y de los compañeros académicos que integran este observatorio, cada especialidad, porque tenemos especialistas en cada materia, cada quien está haciendo su trabajo, su investigación. No es que yo lo tenga que hacer como director del observatorio todo, ¿no? O el licenciado Alfonso o Miriam, vamos a responder de todo. Va a haber compañeros que ya estarán aquí el día que se nos requiera. Así es, sobre distintos temas, ¿no? Los que está trabajando el observatorio. Doctor Alfonso Partida, en su intervención anterior mencionó usted una palabra que me parece quizá arriesgada, si entrecomillada. Dijo usted, la Fiscalía Estatal Anticorrupción se prestó para 3 casos, y usted ya mencionó estos casos. Así es. No es autónoma, no es independiente la Fiscalía. ¿Por qué utilizar el término se prestó? Se duda de la transparencia de la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Por supuesto, hay dudas razonables en cuanto a esto, porque ¿cómo es posible si tienes casos de alto impacto, de altísimo alto impacto, que vienen, ustedes recuerdan aquellos 5,000 millones de pesos desviados de la administración anterior que la propia Contraloría del Estado señaló? Bueno, esos no hay ninguno judicializado. Ya dijimos Chalacatepec, ya dijimos Ipejal, ya dijimos, una serie de contrataciones, presidentes municipales que desviaron recursos. Conozco el caso particular de uno en Tamazula, el cual el presidente anterior desvió todo el recurso para pensiones y jubilaciones. Está demostrado, pero ahí lo tienen. Está demostrado, simple y sencillamente para consignarlo. Y no lo hicieron, argumentando una serie de situaciones, tortuguismo, que no tiene personal, etcétera. Y además, lo que tú señalabas, no hay nada más sujeto al poder que un órgano autónomo o una fiscalía. Porque a esas fiscalías autónomas es donde les ponen la rigidez, ¿no? Y lo estamos viendo con esa rigidez que el gobernador se dirige a los órganos autónomos, entre ellos el Poder Judicial, que es un órgano autónomo, y que por ejemplo, esta fiscalía debería de tener una autonomía técnica, económica, operacional, que debe de tener presupuesto propio, ingreso propio. Ellos deben de nombrar a sus propios fiscales. A todos estos fiscales eran trabajadores de la Fiscalía, o sea, los puso el fiscal. Y esto no le permite, porque debe haber ingreso, promoción y permanencia, para que pueda tener esa autonomía. En Brasil la Fiscalía es autónoma y vean los resultados que tiene, ¿sí? Cerca de los 3 presidentes de Brasil, anteriores al que está ahorita, a Bolsonaro, están prácticamente sujetos a proceso. Y de la eficacia, les digo, a los fiscales se les conoce o se les mide en su eficacia por las sentencias que logran. Díganme cuál sentencia tenemos en Jalisco, y esa es la métrica que estamos utilizando en el organismo. Pues es así hasta el momento 0, ¿no? Es 0 la eficacia. Entonces nos cuesta 63 millones de pesos, más lo que se acumule, que se gastan la totalidad, cerca de 50 millones de pesos en el capítulo 1000, que son salarios. Muy bien, doctor. Permítanos, vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya regresamos.
Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema es la lucha anticorrupción en Jalisco y esta actividad que realiza la Fiscalía Estatal Anticorrupción. 7 minutos y medio nos quedan en este espacio. Básicamente es para preguntarles qué debe hacer para la Fiscalía Estatal Anticorrupción para dar señales de que es un organismo realmente independiente, autónomo y que sirve a los jaliscienses en esta lucha que es muy sentida. Es un reclamo nacional, no solo estatal, de la lucha anticorrupción. Para mí, Maestra, tener una excelente planeación estratégica que de verdad lo lleve a tener método en lo que se está haciendo, pero un método independiente, cualitativo y cuantitativo, que te permita dar resultados en las carpetas de investigación, llegarlas a judicializar y en su momento el dictado de la sentencia. 3 casos en los que funcionarios o exfuncionarios han sido vinculados a proceso no indican absolutamente eficiencia de la Fiscalía. Por el momento no, porque habrá que ver. En el último acaban de ser vinculados a proceso. Hay que ver qué pasa, es decir, van a recurrir a otra instancia. ¿Realmente va a quedar firme la vinculación o qué va a ocurrir después de este dictado de la vinculación? Que sería lo interesante, ¿no? Claro. Y como dice el doctor Alfonso Partida, hasta ahorita 0 sentencias, ¿no? Por el momento sí. Muy bien. Maestro Luis Octavio Cotero Bernal, ¿qué debe hacer la Fiscalía Estatal Anticorrupción? Pues lo que debe hacer es dar resultados, ¿no? Eso es más que evidente. Pero yo creo que más que nada el fiscal, que es el responsable de esa institución, el fiscal anticorrupción, darle cuenta al Congreso del Estado de qué está haciendo y por qué lo está haciendo y en las condiciones que lo esté haciendo, porque ha demostrado ineficiencia, ineficacia, un alto costo para los jaliscienses en dinero. Y no tan solo en dinero, en un perjuicio grave que se causa a la sociedad, que se le esté dañando de tal manera, se le esté pillando el dinero, los recursos de esa manera. Y creo yo que aquí, Gerardo, hasta para curarse en salud, ir al Congreso y decirle, señores, esta institución que dice que es autónoma no es cierto, no tiene el patrimonio que se le asignó el recurso para el año de este ejercicio. Se le da, que tan es así que al gobernador se le olvida, no puedo dar mejores resultados y creo yo que no se vale estarse justificando cada vez y cada quien. Los jaliscienses exigimos y requerimos de resultados y nosotros, como un órgano académico, vamos a estar pendientes y señalando con toda contundencia las situaciones anómalas que suceden en esta entidad. Muy bien, muchas gracias, maestro. Doctor Alfonso Partida, ¿qué debe hacer la Fiscalía Anticorrupción? Y también le pregunto, ¿considera usted que la Fiscalía hasta el momento ha actuado en forma facciosa? Sí, creo que se puede demostrar porque los casos que nos han presentado para judicializar no son los casos más representativos ni tampoco los más delicados. Ahora, lo que debe de hacer, efectivamente, como dijo la maestra Miriam Tello, tenemos que pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, y esto tiene que ver con las sentencias, tiene que ver con el trabajo ordenado, organizado que tiene que hacer. En otros países, por ejemplo, Colombia, en el caso de Guatemala, el papel fundamental de los organismos internacionales no tuvo desperdicio. ¿Esto qué quiere decir? Que la ONU, por ejemplo, mandó a un fiscal anticorrupción de España, a Carlos Castresana, en Guatemala, que estuvo vigilando que no metiera las manos los ejecutivos, porque a los ejecutivos son a los que los están vigilando. Ejecutivos, legislativos, partidos políticos y todos los organismos que manejan recursos propios, ahí está. Esto lo han desdeñado el trabajo de los organismos internacionales, que no deben de ser de partidos políticos, de grupos de poder, no deben de ser de esos tipos. En el caso del juez Baltasar Garzón en Colombia, fundamental su trabajo que hizo, y de Colombia de ser uno de los países más altamente corruptos, ahora está mejor, mucho mejor que nosotros, somos el lugar número 130 aproximadamente, y Colombia viene a ser como el 92, ha bajado a mayor número, mayor corrupción, y el caso de España también es muy significativo. Esto es importantísimo, Ceja, porque si no lo hacemos de esa forma, que tengan que participar estos organismos, que tengan que vigilar. ¿Es lo que haría falta, doctor? La participación de vigilar
de organismos internacionales la actuación de la Fiscalía. Así es, por ejemplo. Los organismos ciudadanos, pero los organismos ciudadanos que han demostrado que son independientes, porque de repente nos dicen que algunos miembros de sindicatos patronales, pero resulta que los patrones, la Coparmex, tiene un asiento en cada uno de los organismos de adquisiciones. Y luego ellos dicen que hay corrupción, pero ellos forman parte de la propia corrupción. Entonces, aquí estos tipos de organismos deben de estar participando, porque no es suficiente un discurso y que saque las manos el Ejecutivo y parte del Legislativo de estas situaciones. Estamos viendo lo que sucedió en la Corte con la participación del presidente de la República, que ahorita está en un debate. Bueno, allá fue en corto, aquí es descarada la intervención abierta del Ejecutivo y el Legislativo en contra de los organismos como este. Muy bien. Muchas gracias, doctor Alfonso Parteda Caballero. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Maestra Miriam Tello, le agradezco su participación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y maestro Luis Octavio Cotero Bernal, también le agradezco mucho. Doctor Alfonso Parteda Caballero, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, concluimos con esta parte de Catalejo. Vamos ahora a Faro Cultural. Regresamos. El Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y el Departamento de Estudios Internacionales coordinaron en conjunto una jornada de reflexión sobre los 70 años del triunfo de la Revolución China. En la mesa de discusión desarrollada en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Belénes, estuvieron presentes el doctor Roberto Hernández, el doctor Jaime Tamayo y el maestro Santos Urbina, académicos de nuestro centro universitario, así como el licenciado Diego Torres, del Partido Comunista de México. El panel hizo un repaso histórico de las condiciones que hicieron posible esta revolución socialista, una de las más importantes del siglo pasado y con grandes repercusiones en el panorama mundial, identificando la inexorable influencia que tuvo la experiencia rusa de 1917 en los intelectuales chinos, induciéndoles a fundar un movimiento revolucionario antiimperialista, el cual más tarde daría origen al Partido Comunista, con Mao Zedong a la cabeza. En sí, representa un cambio de periodo histórico y por eso le corresponde pues la primacía, es decir, a partir de ese hecho histórico se abre básicamente para la historia y para las 5 generaciones que llegan hasta la generación que estamos sentados aquí reflexionando sobre socialismo, comunismo, capitalismo. Se abrió pues un periodo histórico donde está a la orden del día el cambio de un mundo por otro. En el caso de China, pues se trataría de la segunda, por su envergadura, por las dimensiones, por el salto histórico que supuso al sacar población en milenario atraso, a 1.000 millones de seres humanos, pues de la segunda gran revolución en este aspecto. Los ponentes destacaron la serie de profundas problemáticas a las que este proceso social tuvo que hacer frente para consolidarse. El importante papel que desempeñó el Ejército Popular de Liberación ante la victoria al ganarse el apoyo de las clases populares y del campesinado pobre, las medidas de apertura y reformas que debieron aplicarse en este país para competir en la economía mundial y finalmente ahondaron sobre la actualidad del socialismo y su vigencia. Con información de Abraham Mendoza, imágenes de Fabián Robles y edición de Netza López. Para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En este siguiente bloque, siguiente espacio, nos acompaña el doctor Roberto Hernández. Él es jefe del Departamento de Estudios Internacionales del CUCSH y el tema es una guerra comercial entre China y Estados Unidos, un ciclo económico negativo a la vista
Quizá esto no sea así porque recientemente ambos países llegaron a un acuerdo en materia económica. De esto nos va a hablar el doctor Roberto Hernández, a quien le doy la bienvenida en este espacio. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Antonio. Es un placer estar aquí con usted y con todo pues, el público que nos acompaña, que nos ve por los diferentes medios. Sí. Doctor, Estados Unidos y China al parecer no van a entrar y continuar con esta guerra comercial que llevan desde el año pasado. Llegaron ya al parecer a un acuerdo preliminar que se firmaría, se concretaría en Chile en las próximas semanas. ¿En qué consiste este acuerdo? Platíquenos. Sí, el acuerdo básicamente se centra por lo pronto en hacer un stand-by, en detener las cosas como están, no continuar con el incremento de aranceles que pretendía Trump y con otras represalias que estaba previendo China realizar. Entre otras, bueno, se le acusaba del movimiento del yuan para tener ventajas competitivas y comparativas a la hora de tener un precio más bajo del yuan, o sea, que fueran más baratos los productos chinos para los extranjeros. Entonces, hasta ahí quedó en no continuar, en no incrementar la guerra comercial. Que afectaba a prácticamente todas las naciones del mundo de darse esta guerra, ¿no? Así es, de hecho ha afectado el crecimiento económico a nivel mundial. No es la única causa, porque hay que tener en cuenta los problemas del petróleo, el Brexit también, pero la guerra comercial de China también ha hecho que las tasas de crecimiento a nivel mundial se vean a la baja y está un poco estancada la economía mundial. Entonces sí ha incidido. Y este temor de que se habla en muchas naciones, incluso en México, de una etapa de recesión, ¿no? Que se avisoraba, incluso ya lo advertían de esa manera. Así es. Ahora hay mecanismos de hacerle frente a la recesión, hay mecanismos de carácter monetario para estimular la economía. Por ejemplo, el bajar las tasas de interés en un país como Estados Unidos, donde la Reserva Federal baja las tasas de interés y propicia la inversión. Entonces, pero sí hay ahorita un momento en que la economía mundial ha decrecido en el crecimiento. Para este año, según tengo entendido, es el 3% en lugar del 3.3%. A nivel mundial es muy significativo, 3 o 4 décimas. Claro, por supuesto. Doctor, uno de los acuerdos principalmente que lograron preliminar, por supuesto, China y Estados Unidos es que pues, no van a aumentar los aranceles de 25 a 30% a los productos chinos, como lo había estipulado Estados Unidos. Otro acuerdo es que China se comprometió a comprar del orden de 40,000 a 50,000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses. Y yo tenía duda, ¿qué tipo de productos agrícolas? Porque usted mencionaba el arroz, algo que me causa sorpresa porque supondríamos que China es autosuficiente en arroz, ¿no? Básicamente es el trigo, el sorgo, el maíz, que China es el principal productor de maíz del mundo, pero hay que tener en cuenta que al cambiar los patrones de consumo de China, se han consumido mucho más productos que van a la industria agropecuaria. Tradicionalmente los chinos han consumido muchos granos, pero los consumían directamente a la población. Ahora una buena parte de estos productos van a un consumidor intermedio, que son los animales, podríamos decir, que se producen productos forrajeros. Sí. Pero sí está dentro de esta compra del arroz también. Definitivamente, sí. Importación de arroz por parte importación de arroz por parte de China, sí. Algo que no hubiéramos pensado, ¿no? Sí. Bueno, doctor, ¿no es autosuficiente China en materia alimentaria? No, desde hace alrededor de unos 15 años, 18 años, que ha aumentado, ha ido comprando productos básicos agropecuarios en el exterior. Llegó a ser casi autosuficiente en los años 80, hasta los años 80, pero paulatinamente, como decía, conforme va aumentando sus patrones de consumo y consumiendo productos nuevos que tradicionalmente no se consumían, por decirle leche, yogur, a través de helados, estos productos que nos son tan familiares aquí,
pues en China, en la comida china tradicional no existían. Entonces ahora sí importa productos lácteos, cárnicos. A México le compra cerdo y algunos más que por ahí se han abierto las puertas también para los exportadores mexicanos. Doctor, este acuerdo preliminar también incluye algunos acuerdos en materia tecnológica, porque estaba este asunto de los teléfonos celulares de una empresa china. También incluye este aspecto tecnológico. Así es. Por lo pronto, China está tratando de mostrar que Huawei y otra empresa importante no es espía, como se había dicho, que realmente fue una excusa para no comprarle productos y porque hay un temor de China en esta guerra que también no solamente es económica, es de carácter tecnológica. China está avanzando en lo que se conoce ahora como 5G, o sea, la nueva tecnología de la informática, de las comunicaciones en general para las próximas generaciones. Entonces ahí está haciendo unas investigaciones de punta más avanzadas que Estados Unidos en algunos aspectos, no en todos, pero esto teme Estados Unidos que lo supere en términos comerciales. En otro aspecto que, bueno, no está en la guerra actual, pero es en términos de infraestructuras. China ha desarrollado, diríamos, lo más evidente, trenes de alta velocidad, alrededor de 14 o 16 mil kilómetros de trenes de alta velocidad. O sea, y que precisamente esta tecnología es la que ofrece en lo que se conoció como la ruta de la guerra, la ruta de la seda, que ahora se le conoce como una ruta, una franja, que es un concepto más amplio, pero es lo mismo, que ofrece esta tecnología, construcción de puertos. Entonces, allí China, construcción de supercarreteras, puentes enormes, el mayor puente en el mar que une a Hong Kong con Macao, está construido en China. Entonces tiene tecnología de punta también en infraestructura. Y estas acusaciones de espionaje fueron del pretexto, en realidad era otra cosa, evitar el avance de esta empresa que usted menciona en materia de tecnología y de teléfonos celulares, que le hacía ya franca competencia a la otra empresa norteamericana. Exactamente, por eso no le vendían a China o se prohibió que le vendieran a China algunos insumos como de software. Así es. Y que bueno, ahora esto por lo pronto se detiene. Hay otros aspectos también, que China se compromete a abrir el mercado de los automóviles y el mercado de los productos financieros, que son los servicios financieros, a cambio de que pues Estados Unidos le quite los aranceles. Y bueno, también lo que no está dispuesto a ceder China, eso quedó claro, algunos aspectos de carácter de cambio de estructura y sobre todo de cambio de carácter político, que a veces por ahí lo sueltan como una forma de presión. Entonces ahí China es totalmente reacia a no decir, este es un asunto interno de la política interna de China, de la forma de hacer política nosotros, y ahí no vamos ni siquiera a ponerlo porque es muchas veces lo que insiste Trump en flexibilizar en algunos aspectos democráticos. Bueno, democracia occidental, dice, bueno, nosotros tenemos democracia dentro del Partido Comunista. Eso ya es otro asunto, ¿quién lo califica? Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Roberto Hernández, por haber estado con nosotros. Le agradezco y espero que nos acompañe en siguientes emisiones, porque hay muchos temas de carácter internacional que también son importantes para México, sobre todo por las repercusiones que podría tener en el país. Es un gusto estar con usted. En el momento que sea necesario, pues podríamos ampliar estos y otros temas sobre China y Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, doctor Muchísimas Roberto Hernández. Le gracias, agradezco. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizonte cercano. Regresamos. Muy bien. Bajo
Bajo el auspicio del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, se inauguró la plataforma para el diálogo La Izquierda Latinoamericana del siglo XXI, la mirada de vuelta al futuro, la cual reunió durante 2 días en el auditorio principal del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Belénes, a 19 prestigiosos intelectuales y académicos provenientes de México, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, Cuba, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Alemania y Estados Unidos. Además, presidieron la inauguración del evento importantes autoridades, como el subsecretario de Educación Superior Luciano Concheiro Borges, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, el rector del CUCH, Dr. Juan Manuel Durán Juárez, la doctora Sara Corona Derkin, codirectora de CALAS, Dr. Olaf Kaltmeyer, director del Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld, así como la doctora María del Carmen de la Pesa Cázares, responsable de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT. A lo largo de las 7 mesas de trabajo se analizaron los factores externos e internos que influyeron en la crisis, el agotamiento político y la reciente rearticulación de las fuerzas progresistas y de izquierda en la región. Pensar las izquierdas hoy requiere reconocer los antecedentes en los flujos de ideas y reflexiones que durante todo el siglo XX construyeron fuertes lazos entre los investigadores en América Latina. Las migraciones forzadas desde el Cono Sur hacia todo el continente contribuyeron al debate de ideas democráticas y teorías críticas para analizar los hechos sociales del siglo pasado. En medio de un contexto mundial en el que se observa un giro hacia la derecha, esta plataforma realiza un conjunto de lecturas críticas del pasado como una alternativa para imaginar el porvenir de América Latina, reflexionando sobre los retos de la Cuarta Transformación, los fallos generales que ha tenido la izquierda en la región, los retos socioambientales a los que se debe enfrentar, pero también las posibilidades que se pueden abrir para los gobiernos progresistas que aún cuentan con un gran potencial para generar cambios y transformaciones estructurales en sus sociedades. Con información de Abraham Mendoza, imágenes y edición de Netza López. Para Catalejo, Almendra Orozco. Continuamos en esta coproducción de Canal 44, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Catalejo. Nos acompaña en la parte final de esta emisión la doctora Patricia Córdoba Bundis, directora de la División de Estudios Históricos y Humanos del CUCH. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, le agradezco. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, es que recientemente se presentó un libro de autoría de la doctora, precisamente nos va a platicar de ello. Es Viven para contarla, el habla de Guadalajara. Y básicamente este libro pues trata sobre la forma peculiar, particular del habla de los habitantes de Guadalajara. Entre diminutivos y localismos es una radiografía del habla tapatía. Doctora, platíquenos, ¿realmente hablamos así como muy en diminutivo los habitantes de Guadalajara? Bueno, la pregunta es ir al grano porque una de las partes de nuestra investigación precisamente atiende la presencia del diminutivo y los resultados que nosotros encontramos es que un hablante usa un promedio de Guadalajara usa un promedio de 53 diminutivos, mientras que uno de Madrid usa un promedio de 35 diminutivos y uno de Caracas un promedio de 32 diminutivos. Entonces, si hacemos una comparación de estas cifras, pues sí vemos que es un rasgo distintivo. Casi el doble. Sí, el uso del diminutivo en el habla de Guadalajara. Entonces, definitivamente sí. Se dicen muchas cosas después de profundos análisis sobre ¿qué significa el diminutivo en una lengua? Cani, un lingüista que tiene un libro pues, muy importante que se llama Sintaxis Hispanoamericana, nos advierte que el diminutivo es característico de las clases populares y que en ese sentido está generalizado. Lo que sí podríamos decir nosotros es los distintos usos que tiene el diminutivo en el habla de Guadalajara. Y lo que nosotros encontramos es que la función más fuerte es que sirve para centralizar la atención del interlocutor o para descentralizarla. Así, por ejemplo, para descentralizarlo se puede decir, son un poco caritos, ¿no? Estos zapatos o con ello están descentralizando la atención. Encontramos que los hablantes masculinos usan el diminutivo más para descentralizar, pero las hablantes tapatías lo usan más para centralizar la atención, ¿no? O sea, échame una manita en esto, o sea, llaman más la atención. Es interesante que los resultados, la función afectiva no es tanto.
Estas dos funciones de descentralizador o centralizador del diminutivo en el habla de Guadalajara es dentro de lo cuantificable. Pero la función afectiva para decir cosas positivas o negativas de aquello que se está hablando no es tan fuerte. Y finalmente me gustaría mencionar otra función que nosotros los lingüistas le llamamos un fenómeno de lexicalización. En el habla de Guadalajara, como en habla de México en general, se lexicalizan los diminutivos en el ámbito de la comida. Y así hablamos, vamos a unas gorditas, hay que hacer unas palomitas, vamos a las alitas. Y lexicalizarlos quiere decir que el diminutivo se usa para dar un significado nuevo a la cosa a la que se refieren. Las alitas son aquellas que se venden para botanear en las cervecerías, no son otras. Las gorditas son las que se preparan con harina de maíz, con masa, en los platillos característicos mexicanos. Digamos, doctora, que en todo el mundo, en todas las ciudades se utilizan los diminutivos, pero aquí lo utilizamos al doble. Sí, es una frecuencia. Es interesante ver que los hablantes jóvenes, nosotros en nuestro estudio del habla, hay que decir que aparte de estos análisis incipientes que estamos haciendo nosotros mismos, pero también propiciando a nuestros estudiantes de posgrado, de licenciatura, hay que decir que estamos generando un corpus. Eso primero me gustaría aclarar. El corpus que estamos haciendo es un corpus donde hemos contemplado a los hablantes de acuerdo a 3 características sociales, que es el género, hombre o mujer, el grupo etario y el grado de instrucción. Y hay que decir que el habla que estamos analizando no es de la zona metropolitana de Guadalajara. No estamos incluyendo los municipios diversos, sino solo Guadalajara, lo cual lo hace una investigación muy interesante porque estamos rescatando ahora sí que variantes características de lo que es el núcleo urbano central de nuestra área. ¿Y esta forma de hablar de los habitantes de Guadalajara se da en todos los rangos de edad, en todas las, digamos, posiciones socioeconómicas? Sí, a eso iba precisamente. Una de las cosas que encontramos respecto al diminutivo es que, no obstante que los lingüistas tienden a explicarlo como un rasgo de lengua popular o un rasgo que en un momento dado puede tener desprestigio, aquí los jóvenes con nivel educativo lo están asimilando como parte de su identidad. Y esto es bien interesante. Porque, primero, no lo hemos dicho aquí, pero las variantes lingüísticas responden a un patrimonio histórico de una comunidad de hablantes, pero también las variantes lingüísticas proporcionan identidad lingüística. Entonces, las personas que lo están usando al ser los jóvenes y en el grado de instrucción alta, que implica que ya van al menos en tercer semestre de estudios de licenciatura, según nuestra estratificación, pues nos encontramos que los están incorporando. Es como un hacer alarde, sí, de esta manera hablo, sí, esto soy. Y eso es un rasgo de seguridad lingüística que nos habla de una consolidación de la identidad del tapatío, en este caso, a través de usos regionales, populares de su lengua. ¿Identidad y sentido de pertenencia? Definitivamente. Si un sentido tiene realizar este corpus, es decir, hacer un acopio de muestra, de habla nuestra, es para hacerlo un patrimonio tangible, ¿verdad? Que está ahí, que está grabado, que está al acceso de la gente en la red, y en ese sentido es para consolidar esta noción de patrimonio que es la lengua. Básicamente y rápidamente, nos queda poco tiempo, doctora. Cuando las mujeres hablan en diminutivo, no es para decir las cosas con cariño, y cuando el hombre, como mencionaba, lo dice en diminutivo, es para descentralizar, no es para minimizar o despreciar las cosas. No, bueno, me tendría que explicar los tecnicismos. Centralizar no quiere decir necesariamente que sea afectivo, es llamar la atención al interlocutor sobre lo que se está diciendo. O sea, a la mujer le importa más que se llame la atención sobre lo que está hablando, y el hombre descentraliza, como que minimiza la atención que pueda tener de aquello que habla en diminutivo. No necesariamente cuando la mujer habla en diminutivo es por cariño. No necesariamente. De hecho, se pueden usar de manera peyorativa los diminutivos, ¿no? Se pueden utilizar para ironizar.
Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Patricia Córdoba Bundes, directora de la División de Estudios Históricos y Humanos del CUCH. Le agradezco y gracias por explicarnos este libro interesante, Viven para contarla, el habla de Guadalajara. Vamos a leer con atención, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y con esto llegamos ya a la parte final de Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.